Diseño actual. Actualmente la mayoría de los OPAMs basan su diseño en amplificadores diferenciales. Como comentamos en el punto anterior, los operacionales son una idea, básicamente, es un amplificador con ciertas características. ¿Cómo se diseña o bajo qué tecnología se fabrica? Pues eso es independiente. Entonces se puede hacer de diferentes maneras. Inclusive como el que se considera el primer OPAM que se patentó, no utilizaba diferenciales. Pero el diseño de Love Julie fue tan bueno que resultó ser que todos los fabricantes lo empezaron a seguir. Empezaron a usarlo y permeó tanto que hasta el símbolo nos lo indica. Este es el símbolo que utilizamos regularmente para indicar que es un amplificador operacional. Vean, el triángulo implica un amplificador. Eso es lo que indica el triángulo. Y las dos líneas indica que tiene dos entradas. Ahora, como una de ellas tiene un signo positivo y la otra un signo negativo, pues indica que es una entrada diferencial y que hay una sola salida. En ciertas épocas, como inclusive el diseño de Julie que vimos tiene dos salidas, bueno, pues existía ese símbolo, que era simplemente una línea aquí que hacía la par que la entrada y otra por acá, indicando dos salidas, no estaba en el medio. Que implicaba que podíamos como usuario seleccionar cualquiera de ellas con respecto a tierra o poner la carga entre las dos salidas para que fuera una carga balanceada. Ya vimos esa parte, ¿no? Cuando se coloca la carga entre las dos salidas, pues la ganancia de voltaje diferencial se duplicaba, la ganancia de voltaje común desaparecía y el offset desaparecía. Si usamos solo una, tenemos un offset, tenemos una ganancia de modo común que es baja, relativamente baja o muy pequeña comparada con la de ganancia de modo diferencial. Pero actualmente, como todos siguen esta estructura, pues siguen teniendo esta ecuación. Tienen una ganancia de modo diferencial que es muy alta, una ganancia de modo común que es muy baja comparada con la otra, o inclusive atenúa. Y la relación de estas dos ganancias se conoce como factor de rechazo de modo común. Entre más grande es el factor de rechazo, que implica que esta ganancia es mucho más grande que esta y entonces es un mejor diferencial, o sea, es un mejor amplificador de diferencias. ¿Y los OPAMs comerciales qué? Bueno, antes de la invención del transistor, los OPAMs se fabricaban con válvulas termoiónicas, válvulas al vacío. Y pues aquí tenemos unos ejemplos. Aquí está el modelo que se llama GAP K2W de la Philbrick Researches Inc. Y el mismo modelo pero desarmado. Vamos a observarlos. Pues veanlos. Dos diferenciales en cada triodo en un solo envase. Y en este, por lo visto, no estaría seguro, es otro modelo, dice, es probable que solo sea un diferencial o los cuatro en un mismo envase. Los cuatro transistores, o los cuatro triodos, más bien los cuatro triodos en un mismo envase. Vamos a ver el circuito desarmado. Lo voy a hacer más grande y pues observen. Lo que podemos ver pues son los triodos con sus resistencias y la base puesta las terminales, la base con sus terminales para ir a una base donde debería de operar. Y pues esto es el equivalente de los años 40 inclusive 50 de los amplificadores operacionales de aquellas épocas. El tamaño, así como lo observan, pues cabía en una mano. Era un elemento bastante grande, relativamente hablando. En 1947 se fabrica el primer transistor de semiconductor, que fue de germanio, y en 1954 se fabricó otro transistor, pero ahora de material silicio. A finales de la década de 1950 se fabrican amplificadores operacionales con elementos discretos en tarjetas de circuito impreso. Entonces vean,
En el 47 nace el transistor. Y ya para la década, bueno, en el 47 nace el transistor, en el 54 el de silicio, que es el material que utilizamos prácticamente para toda la industria electrónica. Y a finales de esa década de los 50 se empiezan a fabricar ya amplificadores operacionales donde se reemplazan los bulbos por los transistores. Y aquí tenemos unos ejemplos, también de la misma empresa, de la Philbrick Researches y de la Bull Brown. Vamos a verlos cómo son. Y pues observen, es una placa, una placa de circuito impreso. Es un módulo, un pequeño módulo. Tiene sus terminales que van conectadas en una ranura. Esto se llama peine, por la manera que parece, y van sobre una ranura. Se introduce en una ranura igual que lo hacemos con las memorias USB. Y obsérvenlo, pues transistores, algunos parece que hay diodos, resistencias y algunos capacitores. Y bueno, pues así eran los amplificadores operacionales, realmente ya muy cercanos a como los vemos relativamente hablando, ¿no? Y habían reducido mucho su tamaño, eran pequeñas tarjetas. Bueno, este es el de la compañía Philbrick. Vamos a ver el de la Bull Brown. Y bueno, vean, es otra pequeña tarjeta, tiene su peine y va dentro de una ranura para funcionar. Se ven más pequeños los componentes, más, digamos que menos burdo que la anterior, al parecer de una época más reciente. Y observen, pues hay algunos capacitores al parecer, resistencias y transistores. Bueno, ¿y qué más con los op-amps? Dice, en 1958 se fabrica el primer circuito integrado, también llamado circuito monolítico. Entonces los circuitos integrados, pues ustedes lo habrán conocido en su curso de física moderna y semiconductores. Al menos a grosso modo cómo se fabrica un circuito integrado. Y pues es una oblea de silicio, típicamente, y sobre ese material se dopa de cierta manera en ciertas zonas y se hace todo un circuito. En circuitos se hacen resistencias, se hacen capacitancias, se hacen uniones semiconductoras que pueden formar diodos o transistores. Y con ellos pues cualquier tipo de funcionamiento que se pueda uno imaginar, ¿sí? Entonces eso ocurrió en el 58. Luego, al inicio de la década de 1960, aparecen amplificadores operacionales que incluyen componentes discretos e integrados, a los que se les llamó híbridos, y ahí viene un ejemplo. Entonces, en el 58 aparecen la invención del primer circuito integrado, y en 1960 ya aparecen amplificadores operacionales que incluyen elementos integrados y elementos discretos. Aquí tenemos un ejemplo. Y pues observen, este es un amplificador operacional, aunque parece ser un circuito integrado. Bueno, visto desde fuera, este ya no tiene la tapa. Visto desde fuera, pues parece un circuito integrado, pero abriéndolo resulta que no era un circuito integrado, sino que era elementos muy pequeños, elementos discretos. Discretos se refieren a una resistencia tal cual, a un capacitor tal cual, a un transistor tal cual, a un diodo. Entonces, esos se conocen como elementos discretos, pero podían haber cosas integradas, por ejemplo, dos transistores puestos en una misma pedazo de oblea. Entonces, ese es un circuito integrado. Entonces, hubo híbridos, aparentaban ser circuitos integrados, eran un poco más grandes de lo que convencionalmente tendríamos actualmente, pero uno lo abría y veía que estaban ahí los componentes conectados en una pequeña placa de PCB, que es este caso, una placa de PCB, y conectadas varias cosas entre sí. Entonces eran circuitos híbridos. Bueno, en 1963 el ingeniero Robert John Whitlar de la Fairchild Semiconductor diseña un op-amp monolítico cuyas características fueron tan notables que sentó las pautas de diseño usadas actualmente. Bueno, pues este ingeniero Whitlar de Fairchild
pues fue muy importante en aquella época. Observen, era a inicios de los años 60 del siglo pasado. Era un genio. Bueno, al menos muchas anécdotas de él parecen indicar que era bastante genial y un poco extravagante. Se hizo rico a corta edad con sus diseños. Mucha de la electrónica para esa empresa giraba alrededor de él. Tuvo muy buenas ideas. Estaba inspirado en el diseño electrónico. Inclusive muchos de sus diseños siguen siendo vigentes. No necesariamente el del OPAM, sino otros diseños siguen siendo utilizados. Y lo único que se les ha hecho son mejoras. Pero fueron muy, muy buenas ideas, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos el primer OPAM que fue fabricado ya como un circuito integrado o circuito monolítico. Recuerden que la palabra monolítico significa una sola piedra. Es en un solo bloque de piedra, que en este caso es silicio, es el cristal silicio. Se dopa y todos los componentes que incluyen el OPAM pues vienen incluidos en esa única oblea. Y bueno, pues aquí el ejemplo, el MUA 702 de la Fairchild. Y pues observen, es básicamente pues un circuito integrado como lo conocemos actualmente. Tenía en realidad el tamaño de lo que es un 741. Si ustedes ya lo conocen de alguna manera, al mínimo lo han visto. El semestre pasado pues no pudieron usarlo algunos o varios, pero creo que ya lo conocen al menos físicamente en video, o lo han llegado a observar, ¿no? O al menos han visto circuitos integrados en algún momento de su vida hasta este punto. Entonces era muy similar, simplemente se ve un poco más burdo. El encapsulado, que es una resina, pues se ve más burda, es todo, pero funcional como lo son actualmente, ¿no? Los fabricados actualmente. Ahora dice, dentro de un OPAM actual. Bueno, las pautas para este diseño que fue de Whitlar, dice, las pautas establecidas por Robert John Whitlar en su diseño hicieron notar 4 bloques a los que posteriormente se le agregó un quinto bloque y que se consideran los fundamentales para todo OPAM. Y bien, las dos entradas diferenciales van a un amplificador diferencial como con la estructura que propuso Love-Julie. Luego van a un amplificador, a otro amplificador que da una ganancia, otra ganancia de voltaje, que en la estructura del Julie pues fue otro diferencial. Puede ser un diferencial u otro tipo de amplificador, simplemente que ocupamos que la ganancia sea muy alta, entonces se ocupa una gran ganancia. Entonces con un solo amplificador no es posible, bueno, se puede usar o se usa uno o más etapas de amplificación. Luego va a esta etapa que se llama compensación en frecuencia. Hablaremos un poquito más para qué sirve más adelante. Luego esta etapa, compensación en voltaje. Recuerdan que la estructura de Julie, que son diferenciales, utilizaba solo una salida, que implicaba que se tiene la señal diferencial amplificada, la señal común atenuada o amplificada muy poco, y un offset, un voltaje de desplazamiento debido a las polarizaciones de los transistores. Bueno, pues ese offset no es adecuado tenerlo. Uno pensaría, bueno, pues utiliza entre las dos salidas para que el offset desaparezca, sí, pero la carga no estaría puesta a tierra. Entonces, como es muy útil tener la carga puesta a tierra, se decidió usar solo una salida, pero entonces hay un desplazamiento, un voltaje de desplazamiento. Bueno, pues Whitlar lo que hizo fue agregar otras etapas electrónicas para poner un desplazamiento inverso y dejar la suma pues solamente la señal. Entonces, compensación en voltaje es un circuito, hay muchas maneras o diversas formas de lograrlo para que no tenga ese voltaje de desplazamiento en la salida. Es una etapa muy importante, obviamente. Y luego, como última etapa, es una etapa de potencia, se llama de salida o de potencia o de ganancia en corriente, simplemente. No amplifica el voltaje, lo que amplifica la corriente.
No significa que todos los operacionales tengan una gran etapa de potencia, o sea, que puedan manejar cualquier potencia, no es así. Simplemente es una estructura que ustedes lo conocen en electrónica analógica como el colector común. El colector común no amplifica voltaje, amplifica corriente. Y entonces puede entregar bastante más corriente que el amplificador de voltaje propiamente. Sin embargo, ¿qué tipos de transistores son los que utilizan en esta etapa? Pues son la capacidad que tendrá este amplificador de entregar corriente, ¿no? Si estos transistores con los que se diseñó esta etapa son de potencia, pues podrá entregar una gran corriente. Si estos transistores son de pequeña señal, pues será una etapa de salida, pero no puede entregar mucha corriente, a final de cuentas, ¿ok? Entonces, esta es la estructura que básicamente diseñó Whitler, menos la etapa de compensación en frecuencia. Y prácticamente desde entonces, desde esos años los 60, los amplificadores operacionales tienen esta estructura. No necesariamente, simplemente fue la que fue resolviendo mejor los problemas. El OPAN monolítico. Dice, el primer OPAN monolítico fue el Fairchild MUA702, como ya habíamos visto, diseñado por Robert John Whitler y producido durante 1964. Entonces se fabricó durante aquel año. Luego, el segundo también fue fabricado por la Fairchild, el MUA709. Ese salió en 1965 y también fue del mismo diseñador, de Whitler. Tuvo mucho éxito comercial. Hasta este año, hasta 1968. Cuando apareció también de la misma empresa de la Fairchild, el MUA741. El diseñador de este pues fue David Fullager, que incorporó internamente la compensación en frecuencia y se convirtió en el más popular de los amplificadores operacionales y actualmente sigue su producción. Bueno, ahorita hablamos de por qué fue necesario ponerle esa compensación en frecuencia. Fue un problema que había que resolver. Entonces, este amplificador, el 741, que es desde 1968, pues cuando se diseñó, pues se sigue fabricando. No solamente por cuestiones de estudio, sino porque sigue siendo funcional. Funciona muy bien, sigue operando bien. Hay mucho mejores, o sea, ya en todos estos años, en estos que 50 y tantos años, pues han habido mejores, pero sigue operando bien, sigue siendo un diseño barato que pueden fabricar muchos fabricantes ya. Entonces pues se sigue utilizando.